Buenos días a todas las personas, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy nos encontramos muy felices por comenzar una jornada y es por eso que queremos dar la bienvenida y dar paso a una conferencia titulada Desafíos, presentes y futuros de los medios y la profesión periodística. Esta será llevada a cabo por el profesor Silvio Weisbord, un invitado muy especial, quien es director y profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University en Estados Unidos. Es todo un honor contar con la presencia del profesor Weisbord, quien durante años ha investigado tanto el periodismo como la comunicación y en su trayectoria se encuentran más de 18 libros y artículos editados y publicados en torno al periodismo. Además, actualmente el profesor Weisbord ejerce como presidente de la International Communication Association. Queremos darle una especial bienvenida al profesor Weisbord. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, organizadoras por la gentil invitación. Es un placer estar aquí, es un honor tener esta oportunidad de compartir ideas con ustedes. Voy a empezar con esto. Lo que voy a presentar hoy son sobre dos temas y en esta pantalla lo que muestro es los dos temas que voy a conversar. Voy a tener dos secciones de mis comentarios. En primer lugar, voy a hacer algunos comentarios sobre el presente del periodismo. Yo diría, voy a hablar a nivel global. Quizás después, cuando tengamos el conversatorio, podemos hablar de casos más específicos, de tendencias globales, que a mi parecer es un presente cambiante y preocupante, pero al mismo tiempo hay signos prometedores. Y el segundo tema es el tema del futuro del periodismo, o lo que se llama el futuro del periodismo. Y mi argumento sobre esto es que el futuro del periodismo es incierto y es múltiple, pero mi consejo es que tomemos cualquier tipo de pronóstico con precaución por razones que voy a presentar. En primer lugar, cuando hablamos del presente, en general solemos hablar de varias crisis superpuestas en la industria periodística. Una es lo que ha sido hartamente documentado, el achicamiento del mercado publicitario en la prensa, especialmente en la última década, los últimos 15 años, lo cual implica la disminución de recursos periodísticos, lo cual implica la tendencia a la producción de contenidos de bajos costos, que den réditos rápidos en términos de tráfico en Internet y publicidad. Ahí hay un círculo económico industrial bastante complicado, bastante vicioso, yo diría, de desafío enorme sobre la sostenibilidad económica de la industria de noticias. En segundo lugar, una consecuencia de este reacomodamiento de esta crisis económica es la proliferación de los llamados desiertos periodísticos, vale decir, zonas en diversos países en los que no generan información original, sino que fundamentalmente bajan información ya producida por otras fuentes, lo cual tiene un profundo impacto, especialmente en el periodismo local, que ante esta crisis de publicidad, de financiamiento, no hay recursos, digamos, justamente para la producción de información original a nivel local. Lo que esto magnifica, esta situación, es algo que siempre intuimos los que observamos al periodismo hace tiempo, que es que el problema del periodismo no es únicamente lo que se cubre y cómo se cubre, sino aquello que no se cubre, vale decir, cuáles son los silencios que el periodismo tiene, las noticias que nunca lo fueron, porque no había periodismo justamente para reportarlo, para informarlo, en momento de reducción del personal de redacciones y otros fenómenos que voy a comenzar. Vinculado a esto es algo que en América Latina no es nuevo, pero estamos en una situación de la agudización de la precarización laboral del periodismo, vale decir, las condiciones de trabajo. Esto no quiere decir con fuentes de empleo, sino las condiciones en las cuales se trabaja. Y esto ha sido un tema que tanto el periodismo como la investigación ha documentado, ha alertado históricamente, pero ha habido un recrudecimiento en la última década.
Paradójicamente, en medio de esta situación, hay una demanda por una capacitación constante en el periodismo. Y creo que cualquiera del cuerpo docente aquí conoce de lo que estoy mencionando. Vale decir, lo que significa ser periodista hoy es mucho más complejo en el término de habilidades y competencias que lo que era hace 10 o 15 años, que la currícula misma de enseñar periodismo constantemente se expande, porque ya no es necesario escribir, editar bien, hay que producir en video, audio, para múltiples plataformas, tener una familiaridad con lo que se llama el periodismo de datos. Hay un sinnúmero de competencias que deben ser parte de la capacitación, del entrenamiento, no solamente a nivel de grado o de posgrado, sino constantemente en las redacciones. Y esta demanda, ya sea tanto, digamos, de la industria, del periodismo, como de los públicos, se produce en medio, digamos, de esta situación de crisis económica. Otra crisis, yo diría que esto es un desafío más que una crisis para el periodismo, es que la información, el entorno informativo ha cambiado radicalmente de una forma revolucionaria en los últimos 15 años. Para estudiantes esto es el ambiente informativo que ustedes han crecido, pero para aquellos que somos de mayor edad, nunca viejos, pero de mayor edad, seguimos, digamos, pasmados, digamos, de cómo sigue cambiando radicalmente el entorno informativo, ya sea la producción de información, la producción de comunicación, como así también las plataformas de acceso a este mundo. Una de las consecuencias principales para el periodismo es justamente que el periodismo no tiene el mismo lugar dominante en el flujo de noticias y comunicación que supo tener. De nuevo, esto es algo, digamos, novedoso para aquellos que crecieron en el mundo de la comunicación y del periodismo digital, pero sigue siendo sorprendente para aquellos que crecimos en un momento donde el periodismo era el árbitro central en la esfera pública que decidía qué información era importante, saliente, etc. Esto no quiere decir que el periodismo no importe más, eso es una exageración, sino que compite en este rol de decidir qué es información importante, junto con otros actores en el mundo actual. Y otro tema es que compite por la atención con plataformas no periodísticas, fundamentalmente las plataformas digitales como Facebook y otros medios sociales, que son aquellas que generan la mayor atención pública, no solamente en nuestra región, sino alrededor del mundo. Y es claro aquí que ha habido una tensión, una competencia entre estas plataformas y el periodismo por la atención pública. Hay una serie de fenómenos interesantes que plantean desafíos para el periodismo dentro de esta situación. Algunos son fenómenos que hablan de gente que evita noticias, que digamos la forma que recorre el mundo digital, la información digital, organiza su menú comunicativo de forma de evitar la información, ya sea información dura o la llamada información blanda. Que hay un cansancio y una fatiga con la información en diversos públicos, cuya dieta de comunicación digital tiene poco de lo que es información generada, producida originariamente por el periodismo, y es información generada por los medios sociales, por influencers, por famosos, por otros actores. Y al mismo tiempo hay un fenómeno bastante curioso que es la contracara de esto, que son públicos que tienen una compulsión por leer noticias, ¿no? Aquellos que están constantemente pegados, particularmente al aparato móvil, consumiendo constante información sobre una serie de temas. Y esto lo que ha hecho es que se ha convertido que las noticias se han convertido en el nuevo ambiente, como en el empapelado de la vida cotidiana, incluso aquello que no percibimos porque está imbricado en lo que es la vida cotidiana constante. Y eso me parece distinguido, separado, cuando consumimos medios sociales, vale decir, consumimos todo un rollo de información que en muchos casos incluye información periodística, pero no es identificada como tal. ¿Cuáles son algunas de las ideas que sacamos de estos desarrollos?
Creo que una conclusión es que el periodismo es justamente víctima de las nuevas condiciones de expresión. Lo que ha cambiado radicalmente son las nuevas condiciones de expresión, en el sentido de que hay flujos múltiples, lo cual no quiere que sean horizontales o equitativos, flujos múltiples que se han consolidado en los últimos, fundamentalmente, 15 años. Que el periodismo es, digamos, una institución más, entre otras, que compiten por la atención pública, en este constante, digamos, todos los días, todas las horas, de tratar de producir y producir contenidos y atraer la atención pública. Y una pregunta es esta: ¿cómo puede el periodismo generar confianza y conservar una posición de experticia, vale decir, de ser una autoridad en la información, en la producción de hechos, en la producción de noticias, cuando compite con flujos de información, con instituciones que no están ancladas en esos principios, que están anclados en principios de la expresión pura, de las relaciones públicas, de la propaganda, de la desinformación? Vale decir, cómo el periodismo puede conservar una posición de ser experto en ciertos temas, al mismo tiempo que compite por la atención con una cantidad de actores que están impulsados por principios muy diferentes. Y lo que aquí estamos es que justamente la proliferación de la expresión digital, vale decir, mayores oportunidades de expresarnos en el mundo digital, socavan las bases para que el periodismo ocupe lo que supo ocupar en gran parte del siglo XX y parte del siglo XIX, que fue, digamos, atribuirse una posición dominante, unificada y consensuada como autoridad, como experticia en la producción de información. Que el periodismo era la institución que decidía qué es y qué no es información. ¿Por qué? Porque esto se da con un proceso que uno puede decir, en cierta forma, es profundamente democratizante, que es la nivelación de oportunidades de expresión en la sociedad de las plataformas. Esto no quiere decir que el fenómeno en sí sea únicamente democrático. Como voy a explicar en unos minutos, es un proceso bastante ambiguo, pero uno puede decir, digamos, en el sentido que el periodismo no tiene esa posición cuasi monopólica que supo tener de decidir qué es importante, qué es interesante, qué es información. Y el desafío de la sociedad de la desinformación es justamente eso. Vale decir, cómo el periodismo, que procura definir qué es información sobre hechos verificables, sobre ciertos principios éticos, sobre ciertos objetivos del bien común, puede sobresalir en lo que se ha llamado la sociedad de la desinformación, vale decir, unas sociedades saturadas de información que no está chequeada, que no está verificada, que es incompleta, que son verdades a medias o son mentiras completas. Por lo tanto, en este caos comunicativo en el cual estamos viviendo, la posición del periodismo es limitada, inestable y disputada, justamente porque está en una situación radicalmente diferente a la que supo tener en décadas anteriores. Ahora bien, entonces, cuando entendemos cuáles son los desafíos del periodismo, es qué es lo que el periodismo puede contribuir en su misión pública. Pensemos el periodismo o el buen periodismo, el periodismo que está ligado a una cuestión de interés público en esta situación. ¿Por qué? Un problema es que la abundancia de la expresión, mayores oportunidades de expresión pública, no necesariamente contribuyen a algo que idealmente se pensó durante, yo diría, gran parte de la revolución democrática de los 2 últimos siglos. ¿A qué quiero decir esto? Que a mayor expresión, mayores oportunidades de diálogo, de debate, de búsqueda de la verdad y eventualmente de formación de consensos. Vale decir que una opinión pública que sea sostén de la democracia requiere una abundancia de expresión. Ahora bien, estamos claros que hoy en día, a diferencia de lo que era hace solamente dos décadas, hay una mayor abundancia de expresión. Pero no estamos claros que esa abundancia de la expresión necesariamente genere fenómenos virtuosos de una opinión pública mejor informada o que contribuya a resultados, decisiones políticas que beneficien a mayorías, que permitan la formación de consensos estables.
Entonces, lo que aquí vemos es que cuando históricamente pensábamos que el periodismo era un eslabón fundamental, una institución fundamental en la formación de una opinión pública informada y que tome decisiones sobre cierta información, vemos que este complejo entre opinión pública, periodismo y bien común es mucho más complejo de lo que se imaginó en los últimos siglos. Quiero decir que a mayor expresión y deslocar el periodismo de su posición dominante que supo tener, no necesariamente genera resultados virtuosos. De hecho, la preocupación sobre la desinformación, especialmente en la última década, justamente refleja esta paradoja. Otra situación que, digamos, que contribuye justamente a esta paradoja es la polarización política, algo que es común a lo largo de América Latina y en otras democracias alrededor del mundo. Vale decir, cuando la polarización política absorbe el periodismo, cuando el periodismo no puede salirse de la dinámica de las rivalidades, digamos, agudas entre dos sectores políticos ideológicos de la sociedad. Lo que sabemos es que el periodismo sufre en estas situaciones. ¿Por qué? Pues se transforma justamente en una bandera o en un instrumento de polarización política misma, más que en una institución dedicada a producir hechos verificables, a contestar, digamos, o verificar la información, a ser ecuménico, digamos, a tener una posición, digamos, yo no diría imparcial, yo no creo en la imparcialidad, sino una posición más justa sobre diferentes tipos de información y de hechos. Y agregado con esto, ligado con la polarización política, en mi parecer, es el recrudecimiento de diferentes formas de violencia contra el periodismo, que si bien tienen aspectos, cualidades diferentes en varios países y varias comunidades, es un fenómeno global. La intensidad no lo es, el fenómeno sí lo es. Y estamos hablando de violencia legal, con la proliferación de diferentes leyes, no solamente en América Latina, sino en el mundo, destinadas fundamentalmente a maniatar, a generar autocensura en el periodismo, violencia física, violencia retórica, violencia simbólica contra el periodismo. En esta situación es muy difícil que el periodismo exista como una institución única, unificada, que genere confianza pública, justamente por estas divisiones que acabo de marcar. Lo que estamos viendo es que crecientemente la confianza en el periodismo o es baja o está dividida según simpatías, identidades políticas, ideológicas. Y esto socava aún más la pretensión que alguna vez existió, que el periodismo exista como institución única, democrática, que genere respeto, confianza de la ciudadanía. Lo que acabo de presentar no son exactamente buenas noticias, son noticias preocupantes. Pero creo que la responsabilidad nuestra como educadores, como estudiantes, como periodistas, es tratar no solamente de ver, digamos, los nubarrones, digamos, que existen, que están suspendidos sobre el periodismo y la industria de noticias, sino también reconocer las buenas noticias. Es una responsabilidad, yo diría, ética que tenemos justamente con el periodismo que tanto amamos y celebramos. Y aquí quisiera llamar la atención a la resiliencia del periodismo, especialmente en América Latina. Vale decir, a pesar de las condiciones que acabo de mencionar, la proliferación de tipos de periodismo investigativos, en periodismo de análisis, en periodismo de datos, que justamente están empecinados en continuar con una tarea del periodismo en función pública, más que solamente en función privada o en función partidaria o ideológica. La incipiente consolidación del periodismo especializado en problemas vitales que enfrentamos como sociedades, el periodismo científico, el periodismo de salud, de medio ambiente, de migración, el periodismo de conflictos, el periodismo focalizado sobre el extractivismo, para mí son ejemplos valiosos que muestran que a pesar de las dificultades que acabo de mencionar, hay periodistas, fundamentalmente estudiantes, profesores, organizaciones de la sociedad civil, que tratan de buscar formas de reivindicar un periodismo de datos, un periodismo de verificación, un periodismo que
tienda a enganchar a públicos sobre temas particulares que afectan su vida cotidiana, como lo que acabo de mencionar. Y para mí este periodismo encarna, y los nombres ustedes los conocen, y si yo hago nombres a algunos que me voy a olvidar, entonces prefiero no mencionarlos, digamos, justamente que representan esta idea de un periodismo que trata de buscar la verdad, hechos, que, digamos, que sean útiles para la ciudadanía para tomar decisiones y conocer lo que pasa. Esto es lo que yo llamo un periodismo de relevancia pública, ¿verdad? Y este periodismo demanda experticia, demanda conocimientos que se aprenden en programas de periodismo y se perfeccionan durante la carrera periodística, porque constantemente surgen nuevas oportunidades y nuevos desafíos de cómo narrar historias de una mejor forma, historias que tengan este interés público. ¿Y la experticia qué es? Verificar datos, entender cómo se busca información, cómo se cuentan historias con datos, que sean historias que sean atractivas para diferentes públicos, que se aproximen a la verdad lo mejor que puedan, y que eventualmente, digamos, ayuden a esta rendición de cuentas, este déficit tan crónico en las democracias de América Latina, vale decir, que aquellos con poder rindan cuentas frente a la ciudadanía. Y esto yo lo veo en la cobertura de temas urgentes a nivel global. Porque este tipo de periodismo requiere experticia, no es algo que uno solamente aprende sobre la marcha, requiere cierta formación, ya sea en términos de entender factores básicos sobre medio ambiente, sobre salud, sobre migración, sobre periodismo científico. Y al mismo tiempo lo que esto requiere, y esto es bastante difícil, entiendo, es que producir esta información requiere cierto margen de autonomía frente al poder. Cuando el periodismo está ensamblado con el poder, tiene menor espacio, menores oportunidades, menores incentivos, como justamente para producir información que eventualmente documente cómo el poder funciona sobre diferentes cuestiones. Por eso yo creo que es importante reivindicar la idea de experticia como fundamental al periodismo. Si el periodismo no hace esto, no es claro que haya otra institución social, pública, que lo haga. Entonces, para mí esto es, digamos, una invitación justamente a reconocer la importancia que tiene la formación de periodistas, porque justamente no existe otra institución que pueda producir esta información de acceso público, masivo, sobre estos temas. Pensemos qué pasaría en una sociedad como la nuestra si no existiera experticia, si no existiera el periodismo como fuente de experticia en diferentes temas que preocupan. Puede ser seguridad, puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser temas de conflicto. No es claro que sociedades puedan ser viables cuando la experticia es desconocida, y la pandemia justamente nos presentó con ese desafío. En cierta forma, una reivindicación de la experticia, obviamente no solamente en el periodismo, sino en la sociedad, para enfrentar problemas básicos que afectan la vida cotidiana, la vida pública. Una sociedad donde hay una experticia, un escepticismo absoluto, un cinismo sobre la experticia, no es una sociedad que puede ser viable. Es una sociedad justamente de la posverdad, la sociedad de la posverdad en la cual hay verdades fragmentadas, repartidas, y cada uno vive en su verdad. El periodismo creo que sigue anclado en una idea de que esto no es cierto, que hay verdades comunes, que hay una forma de diagnosticar problemas comunes. Pensemos el ejemplo de la pandemia, porque es muy tangible, muy vivido para todos nosotros. Que el periodismo mismo requiere que existan expertos que sepan cómo diagnosticar problemas, cómo hacer recomendaciones de interés públicos, cómo cambiar decisiones y conclusiones sobre la marcha de la producción de mayor evidencia. Y creo que el periodismo sigue siendo parte de este entramado institucional que tenemos en las sociedades, que eventualmente puede, digamos, combatir esta idea de la sociedad de la posverdad, en la cual cualquier cosa vale, cada uno puede vivir en verdades diferentes.
Entonces, para mí la pregunta, y los dejo con esta primera parte, es justamente entender, digamos, esta pregunta: ¿cuál es la importancia que el periodismo tiene? ¿Por qué importa el periodismo, especialmente en sociedades actuales, con la complejidad de desafíos que tenemos? Lo que no queda claro, y esto para mí es un trabajo colectivo constante, es, digamos, cómo se responde frente a estas crisis. No hay una receta mágica frente a esto. Hay intentos, digamos, de cómo fortalecer, reposicionar el periodismo frente a estas crisis superpuestas, pero si algo sabemos es que soluciones no solamente son soluciones aplicables a lo largo del periodismo y que diferentes instituciones periodísticas intentan modelos de negocios diferentes, modelos de periodismo diferentes, y creo que esto es importante, no solamente para el periodismo, sino el rol que la universidad puede cumplir justamente en apuntalar un fortalecimiento, en algunos casos la refundación del periodismo, junto con otras instituciones, gobiernos, industria periodística, sindicatos, ONGs y otras instituciones. Esto me lleva a un tema que ha sido obsesión en la última década, que es la obsesión con imaginar el futuro del periodismo, lo cual es bastante curioso, considerando lo que acabo de hablar. En una situación de incertidumbre bastante grande, de ensayo y de error constante, es muy difícil contestar, yo diría, de una forma acertada, cohesionada, simple, cuál es el futuro del periodismo. Sin embargo, hay una obsesión en seguir preguntándonos cada año, especialmente hacia fin de año, cuál es el futuro del periodismo de acá a 10 años o el futuro del periodismo del próximo año. Y me parece una pregunta curiosa, justamente, y una pregunta que, como voy a demostrar en los próximos minutos, que es una pregunta que en realidad no es muy útil para entender si nos importa el periodismo, qué hacer ahora en pos del periodismo del futuro. Supongo que gran parte de ustedes han escuchado, han leído, digamos, infinitas especulaciones sobre el periodismo. Y esto es muy fácil, por lo general, largar especulaciones sobre lo que viene. 10 predicciones, cómo la inteligencia artificial está cambiando los medios de comunicación, el periodismo de soluciones. No quiero la muerte del periodismo en relatos más macabros y más pesimistas. Entienden a qué voy, digamos, ¿no? Esta abundancia de especulaciones, digamos, sobre el porvenir del periodismo. A ver, una respuesta frente a esta es que el futuro es plural. ¿Por qué? Porque el presente es plural y el pasado lo ha sido. Nunca ha habido un periodismo único como una institución unificada. Por lo tanto, hablar del periodismo en singular me parece un despropósito, es desconocer justamente el presente y la historia del periodismo. Como el periodismo como una etiqueta paraguas, que en realidad se refiere a múltiples formas de hacer justamente periodismo. Las predicciones que mencioné anteriormente suelen ser víctimas del futurismo, y ahora voy a explicar qué entiendo por el futurismo. Por el futurismo me estoy refiriendo a un fetichismo fundamentalmente de la tecnología, que está ligado a un entusiasmo, digamos, por lo general no basado en evidencia dura, sobre innovaciones tecnológicas. Es aquel tipo de relato, de discurso, que está enamorado de las noticias automatizadas, de la realidad aumentada, del aprendizaje automático, de las compañías digitales, que sigue constantemente buscando, digamos, estas soluciones fundamentalmente tecnológicas para estas crisis o estos problemas estructurales que tienen múltiples causas. Frente a esto, lo que yo recomiendo es adoptar una perspectiva amplia, que no esté obsesionada con la tecnología, que no ponga la tecnología en el centro, sino que ponga en el centro la historia y la diferencia de lo que el periodismo ha sido, aspectos materiales y aspectos del poder, y que examine las innovaciones digitales, cualquiera sea la que a ustedes les entusiasma más o más les llama la atención, dentro de contextos particulares, contextos institucionales de trabajo del periodismo, contextos de mercado, instituciones particulares.
De lo contrario, esta especulación creo que es algo como una reposera, que nos mantiene entretenidos pero no nos lleva a ningún lado, porque no nos permite entender justamente cuáles son los factores que hoy en día están moldeando el periodismo del futuro. Y lo que ponemos por adelante es justamente la tecnología. Y la respuesta frente al futuro es proponer formas de hacerlo mejor y diferente. Y es justamente evitar esta tentación del futurismo, a lo que yo llamo como un ejercicio relativamente simple de predicciones, que por lo general está desligada no solamente de la realidad del periodismo, sino de la investigación sobre el periodismo. Y la única forma de visualizar el futuro es aprendiendo justamente de predicciones pasadas y realidades reales. Rara vez este predictismo va a las predicciones de hace 5 años para entender qué falló, qué fue acertado, por qué fueron los aciertos, por qué fueron las fallas. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos obsesionados con esto? Yo creo que esto es una importación de cierta rama tecnocrática de las ciencias sociales, convencida que producimos conocimiento justamente para moldear y controlar el futuro. Cierta rama de las ciencias aplicadas que justamente tiene este propósito. Vale decir, producir conocimiento aplicado es aprovechar el presente para llevarnos a un futuro determinado, que generalmente está visto como un futuro mejor, justamente a partir de controlar o de saber información actual para marcar direcciones futuras. Esta idea de que gestionar el futuro, ser dueños del futuro, moldearlos, y no que el futuro nos llegue únicamente, es necesario y posible. Y frente a esto yo creo que justamente es mi duda, si realmente lo podemos hacer en el periodismo. No descarto que sea factible de hacerlo en otras áreas del conocimiento aplicado. Pero en el periodismo no me queda claro que esto sea factible por razones que voy a mencionar. Veamos, por ejemplo, el debate actual del día de esta mañana, quizás, sobre la inteligencia artificial en el periodismo. Y todos creo que han escuchado las noticias de las últimas semanas sobre la posibilidad, la confirmación de que hay cierta inteligencia artificial que puede producir noticias sin necesidad que haya habido intervención humana, especialmente en ciertos géneros, en deportes, en reportes financieros, que digamos la inteligencia artificial puede por sí sola obtener información, recaudarla, analizarla y producirla en un texto legible y un texto periodístico. Entonces han sonado cualquier tipo de alarmas justamente sobre esta posibilidad. Y uno puede decir que es verdad que la inteligencia artificial en el periodismo ayuda al análisis de datos. De esto, el florecimiento del periodismo de datos en los últimos años demuestra justamente que esto es factible. La verificación de hechos, uno puede, digamos, teniendo acceso a fuentes de datos, verificar relativamente rápido una serie de hechos y de sucesos, generar información de una forma rápida, traducir noticias, digamos, hay una serie de ventajas que es importante de reconocer. Pero creo que la inteligencia artificial, ante este, digamos, pánico de que la inteligencia artificial va a reemplazar al periodismo, creo que nos olvidamos que hay cosas que la inteligencia artificial por ahora no puede hacer y no es, digamos, sencillo que lo pueda hacer, más allá que esté mejorando a una velocidad vertiginosa. La creatividad, ideas, contexto y análisis, investigar, decidir qué es interesante de investigar, cuáles son noticias que no han sido investigadas y merecen ser investigadas. Consideraciones éticas, salvo que nos metamos en una novela de ciencia ficción, por ahora creo que nosotros tenemos una mejor capacidad crítica de reflexionar sobre opciones éticas, sobre diferentes cursos que el periodismo puede tomar, decisiones que el periodismo toma constantemente. Y conexión humana, donde se busca y se recoge información, establecer contactos con diferentes fuentes, con ciudadanos, para justamente entender cuáles son temas preocupantes, interesantes, divertidos, que tienen que ver con su vida cotidiana. Y entonces, yo pongo esto porque esto es un ejemplo clave que muestra que justamente
es el error de poner el énfasis en la tecnología y no entender, digamos, cómo la tecnología, en última instancia, se incorpora o no dentro de ciertos contextos de práctica periodística concreta. Y ligado a esto, es que no es obvio que las industrias de noticias hayan desarrollado una perspectiva con visión de futuro de otros sectores. Si ustedes me preguntan, yo he escuchado varios líderes de empresas periodísticas en América Latina y en otras regiones, que digan cuál es el futuro, con datos, con evidencia, no con pura especulación o deseos. No queda claro eso. Y para mí eso refleja una dificultad intrínseca que se tiene en el periodismo de justamente de pensar de una forma rigurosa el futuro. En parte porque no hay una industria periodística unificada, como yo había mencionado anteriormente. Entonces, los pronósticos hablan del periodismo como si realmente existiera esta utopía o esta idea del periodismo como una industria, como una profesión unificada. Y si yo digo periodismo, no vamos a hacer este ensayo aquí, digamos, es factible que ustedes estén pensando en diferentes formas de lo que es el periodismo. Justamente como esta idea de que cuando empezamos a entrar en particular, vemos diferentes formas de lo que se entiende como es el periodismo, incluso mismo dentro de cada redacción. Desde el contenido que se produce hasta el financiamiento del periodismo, desde la organización hasta la tecnología, el periodismo es demasiado diverso para encajar en categorías claras que nos hablen justamente sobre el futuro. Por eso el periodismo, a diferencia de otras industrias, no pueden imaginar el futuro, porque no pueden imaginar colectivamente algo, justamente por esta fragmentación, esta separación justamente de la industria de noticias. La industria de noticias a nivel mundial, para dar un ejemplo, incluye una amplia gama de empresas, sitios digitales, radios comunitarias, con poco en común en términos de realidades materiales, de qué quiere decir, digamos, justamente cómo se produce periodismo. Y por eso creo que el periodismo avanza, sigue adaptándose a este cambiante escenario tecnológico, informativo, económico, sin instrucciones claras sobre qué hacer. Porque no hay un derrotero común, porque está, digamos, justamente enfrentándose con estas crisis múltiples. Y déjeme dar una provocación en decir que justamente el periodismo no tiene futuro. Esto suena demasiado punk, pero digamos en el sentido de que no tiene futuro porque no hay un futuro único y porque el periodismo fundamentalmente no tiene la autonomía, el poder necesario para decidir los derroteros futuros. Porque está continuamente desafiado, tanto por los cambios tecnológicos, económicos, como por la política misma. En tanto el periodismo no tenga, digamos, poder autónomo de decidir su futuro y responda constantemente a un escenario cambiante que es moldeado por otros factores, es difícil que tenga un futuro único. Entonces, sin autonomía y sin poder, persiste una situación difícil, sensible o frágil. A ver, no se malinterprete esto, no quiero decir que el periodismo no tiene poder absoluto, tiene poder en muchos sentidos, pero el poder, digamos, que puede tener una industria en moldear su futuro, esto es mucho más difícil, justamente por los embates continuos para responder de crisis a crisis. Si miramos los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, el periodismo ha respondido a los desafíos que se ha enfrentado, más que, digamos, tener suficiente autonomía, poder o control para decidir hacia ahí vamos. Ha respondido a diferentes cambios digitales o desafíos digitales, ha respondido a la crisis económica, ha respondido a la polarización política, más que, digamos, tener esta capacidad de justamente determinar su curso. Por eso el periodismo está en una posición sensible, frágil, sentada, digamos, metafóricamente en este tipo de sillón. Porque justamente esto refleja la situación social e institucional en la que tiene. De nuevo, no quiero evitar malos entendidos, no estoy diciendo que el periodismo no tenga poder, lo tiene, pero en otros sentidos, no en el sentido de imaginar un futuro común, colectivo, para lo que se entiende esta etiqueta de periodismo.
Por eso el periodismo continúa ajustándose y sobreviviendo en medio de circunstancias cambiantes que difícilmente pueda controlar. No controlan la inteligencia artificial es producida por otra industria, que tiene efectos, digamos, en lo que el periodismo hace, y se está reacomodando, reposicionando, viendo cómo se responde frente a eso. Frente a la invención de tecnología que hace muy fácil crear videos falsos, el periodismo tuvo que reposicionarse. Entonces, esta conducta de respuesta justamente es evidencia de que es una industria, una institución que no está en el timón, digamos, que no está controlando este proceso. Entonces, concluyo con esto, que pronosticar el futuro es complicado, porque las variables fundamentales que afectan al periodismo y la información continúan cambiando de formas impredecibles y disímiles en todo el mundo. Tecnología, economía, políticas y públicos. Entonces, para mí es más interesante, más útil, pensar en escenarios concretos de periodismos, cómo se responde frente a estos desafíos, más que seguir hablando, digamos, justamente del periodismo en el sentido abstracto. Por eso, por lo que vemos, y los últimos 20 años muestran esto, es que las innovaciones digitales y las prácticas periodísticas digitales no se distribuyen de manera similar en el vasto panorama de las empresas de noticias y las salas de redacción. Los invito a ir a salas de redacción en América Latina que son altamente, entre comillas, tecnologizadas, que han incorporado tecnologías digitales, y otras redacciones que por falta de recursos siguen haciendo un periodismo que en términos tecnológicos no es muy diferente a lo que se producía hace 20 años. Y esto afecta tanto la producción, la distribución, como el consumo de información. Esto no es nuevo. Quienes entienden la historia de los desarrollos tecnológicos saben esto, lo que estoy marcando acá hacia el final. Existe todo tipo de innovación que uno puede pensar que es brillante o desafiante, innovación tecnológica. Pero las revoluciones tecnológicas en la industria de las noticias no se distribuyen por igual. Parafraseando lo que dijo el autor de ciencia ficción William Gibson, el futuro del periodismo ya existe, pero no está distribuido de manera uniforme. Porque es una industria profundamente desigual a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional. Entonces hay unas desnivelaciones de la incorporación de la tecnología o de modelos de negocios o de modelos de relación con los públicos que son muy disímiles dentro mismo del periodismo. Va a decir, el futuro ya llegó, no es que estamos esperando. Lo que pasa es que el futuro nunca va a estar distribuido de una forma equitativa. Conclusiones. El futuro del periodismo no es uniforme ni está determinado, entonces espero que con estos comentarios, digamos, un poco alertar esta idea de la próxima vez que alguien habla de el periodismo, o la prensa, o los medios, ¿de qué estamos hablando? Que para mí eso es un dejo de cómo hablamos en el siglo XX, y yo nací y me crecí en el siglo XX, cómo hablamos de estas instituciones como si fueran homogéneas, unificadas. Y creo que aquí una idea de pluralidad, de diversidad de situaciones es importante reconocer. Lo otro es que cada vez que se escucha sobre el futuro, toda predicción sobre el futuro, todo pronóstico, refleja valores de épocas actuales, así como experiencias y evidencias. Entonces, por eso otra razón para, digamos, tomar con cautela cualquier predicción, porque cualquier predicción es un producto de un momento particular desde el cual se habla. ¿Quién habla sobre ese momento? Y acá para mí hay yo diría, un corte generacional enorme de cómo se entiende no solamente la noticia, la información, el consumo, cómo se actúa con la información, que justamente moldea estas ideas sobre cómo se piensa el futuro. Y aquí está mi última sugerencia, que teorizar el futuro es interesante, pero debería ser mucho más riguroso de que creo que lo que habitualmente es, porque exige evaluar por qué y cómo ciertos futuros son posibles o dudosos, deseables o temidos, con evidencia y perspectiva. Y esto es fundamental, no solamente para las industrias o para quien practique periodismo, sino fundamentalmente para las universidades, para nosotros los colegas, para entender qué tipo de periodistas estamos formando
y que no estemos pensando solamente que nuestra currícula responde a las exigencias de hoy en día o al último, digamos, juguete tecnológico que parece, digamos, encantar al periodismo o a diferentes tipos de comentaristas. Termino acá, muchas gracias por su atención.